Apreciados alumnos, vamos a dar continuidad con nuestra materia lógica y teoría de conjuntos que estamos abordando ahora es lógica proposicional. Como hemos visto, la conceptualización, las definiciones, la parte básica que necesitamos en la primera clase sobre lógica, hoy daremos continuidad a esa materia. Espero que ya hayamos leído y grabado los conceptos de la clase anterior. Es absolutamente necesario que tengamos los conceptos bien claros. A partir de ahora vamos a avanzar y vamos a ejercitar, pero necesitamos de los conceptos bien claros para que podamos realizar los ejercicios. El modelo de aprendizaje siempre es ese. Definimos la teoría, que es el marco de actuación. Necesariamente tenemos que leer, memorizar algunos conceptos, aclarar bien los conceptos y posteriormente vamos a aplicarlo. Entonces, absolutamente necesario que tengamos los conceptos bien claros, las definiciones y la parte teórica vamos a necesitarlas. Espero que este material les sirva de ayuda como guía y las clases de refuerzo que daremos por Zoom en nuestras clases virtuales de los martes. Que tengan un buen día. Simbolización de proposiciones. Así como en conjuntos, cuando vamos a trabajar con varios conjuntos para no repetir siempre todos los elementos de un conjunto y repetir y escribir varias líneas para expresar o representar un conjunto, se utilizan símbolos para representarlo. También las proposiciones son representadas por símbolos, porque cuando vamos a trabajar con una proposición podemos escribirla, pero cuando vamos a trabajar con 2, 3, 5, 10 proposiciones y cada vez que queremos representar esa proposición tenemos que escribirla, el texto de tal vez 10 palabras, 5 palabras, una línea entera, empezamos a ser repetitivos. Una herramienta para evitar la escrita repetitiva de las proposiciones es la simbolización. Esa herramienta es muy importante. ¿Por qué? Porque definimos el concepto y se vuelve una regla. Definimos cómo vamos a simbolizar, entonces la regla es válida para todos y todos los ejercicios posteriores a la definición se entiende que ese símbolo representa a un objeto mayor que está definido anteriormente. Entonces, queda muy claro, reducimos el tamaño o la escrita y la repetición de todos los textos y es una herramienta válida, es una herramienta muy útil la simbolización. Aquí la simbolización de proposiciones se harán por letras minúsculas. Cualquier letra minúscula del alfabeto es válida para simbolizar. Es cuestión de definir. Siempre tengo que definir a qué representa eso. Entonces, válida cualquier letra minúscula del alfabeto, ustedes eligen.
Pero la mayoría de los textos, los libros, textos que ustedes vayan a consultar, o tal vez internet o en la biblioteca, la mayoría utilizan letras como PQRST, ¿ya? Entonces, también aquí vamos a utilizarlos. Pero nada impide que utilicemos A, B, C, X, Y, cualquier letra minúscula que sea del agrado de ustedes, pueden definir como símbolo que va a representar a una proposición que ustedes elijan. Esa es una herramienta que utilizaremos permanentemente y que es imprescindible para la realización de los ejercicios. Tipos de proposiciones. Hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones atómicas, o sea, la menor unidad que podemos tener. Una sola oración con un sujeto y un predicado. Eso es lo menor que podemos tener. Se llama proposiciones atómicas o proposiciones simples. En lógica, atómicas son las proposiciones de forma más simple o más básica. Es decir, que no contienen ninguna proposición como parte integrante de sí misma. Ejemplos. Las siguientes proposiciones P y Q son atómicas. P. Hoy es sábado. Es una proposición atómica. La siguiente proposición, hay clase. Aquí estas dos proposiciones son válidas. ¿Por qué? Porque hay una continuidad en lo que estamos hablando. Hoy es sábado, hay clase. Seguimos hablando del sábado, porque hay clase por separado no es una oración completa. No tiene sujeto, no hablamos de algo ni de alguien. Pero, como anteriormente estábamos hablando de que es sábado, seguimos hablando. El sujeto está tácito en la segunda oración. Pero son herramientas de nuestro lenguaje corriente, que es el español, que también es válida para lógica. Todas las reglas de español son válidas para lógica también. Nosotros vamos a basarnos en todo lo que conocemos hasta ahora, en reglas matemáticas, en reglas del idioma, y aparte de eso vamos a reglamentar para pulir esas definiciones que vamos a ir dando. Entonces, una proposición simple se puede llamar proposición atómica, que es la menor unidad. Hablamos de algo y le atribuimos cierta característica. Tiene que tener una oración completa, que tiene que tener sujeto y predicado. Hablar de algo y atribuirle una característica. Esa es una proposición atómica, una proposición simple. Seguimos con los tipos de proposiciones. Hemos visto la primera forma, que es la proposición simple, la proposición con un sujeto y un predicado. Ahora vamos a ver la proposición compuesta, o sea que puede tener un solo sujeto y varios predicados, o varios sujetos y varios predicados. Pueden juntarse varias oraciones, varias proposiciones a través de un término de enlace o conectivo lógico. Ese es el nuevo elemento que vamos a introducir ahora, el conectivo lógico o término de enlace, que sirve para juntar a proposiciones atómicas y convertirlas en proposiciones moleculares. Las proposiciones compuestas son aquellas formadas por una o varias proposiciones atómicas con un conectivo lógico.
Este tema vamos a adentrar y vamos a detallar más adelante los conectivos lógicos. En otras palabras, si se juntan una o varias proposiciones atómicas con un conectivo lógico, se tiene una proposición compuesta o molecular. Ese es el concepto que debemos de guardar ahora, en este mismo momento. Podemos juntar varias proposiciones atómicas en una sola proposición molecular a través de una herramienta que estamos introduciendo ahora que se llama conectivo lógico. Y hay varios conectivos lógicos que detallaremos más adelante. Pero el concepto ya tiene que quedar claro. El conectivo lógico es una herramienta que sirve para juntar a proposiciones atómicas y convertirlas en proposiciones moleculares. Ejemplo, a partir de las proposiciones atómicas P y Q mencionadas en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, podemos crear una proposición compuesta R. Es una nueva proposición. Nosotros tenemos dos proposiciones simples y generamos una nueva utilizando una herramienta que se llama conectivo lógico. Y la proposición quedará de la siguiente forma. Hoy es sábado y hay clases. En este caso el conectivo lógico es y. Es la función, es la herramienta que permite juntar. No hace parte de nuestra proposición, de ninguna de las dos proposiciones atómicas. El conectivo lógico es nada más que una herramienta para unir a las dos proposiciones. No hace parte, no está dentro de la proposición. Ni P ni Q. Es una junción, es una herramienta que nos permite juntar las dos proposiciones atómicas y convertirlas en moleculares. Los conectivos lógicos o términos de enlace. Los conectivos lógicos, también conocidos como términos de enlace, son palabras o expresiones que se usan para formar nuevas proposiciones a partir de otras proposiciones. Los conectivos lógicos enlazan proposiciones, o sea, forman proposiciones moleculares a partir de proposiciones atómicas. Son ejemplos de conectivos lógicos y, o, no, sí, entonces. Estos cuatro conectivos lógicos son los que vamos a estudiar primeramente. Estas palabras de enlace, por cortas que sean, no deben subestimarse, pues son de gran importancia. Tanto es así que se estudiarán algunas reglas muy precisas para el uso de esa clase de términos. El conectivo lógico en la proposición del ejemplo hoy es sábado y no hay clase es la palabra y. Los tres conectivos lógicos considerados y, o, sí, entonces, se usan para enlazar dos proposiciones atómicas, pero el conectivo lógico no se agrega a una sola proposición atómica para formar una molecular. Se puede decir que el conectivo no cada vez actúa sobre una sola proposición atómica y que los otros términos actúan sobre dos proposiciones atómicas a la vez. Aquí lo que dice es lo siguiente. Nosotros tenemos y, o, sí, entonces. Estos tres conectivos unen a dos proposiciones atómicas y convierten en una proposición molecular. Por ejemplo, hoy es sábado y hay clase de lógica. ¿Qué hicimos? Juntamos una proposición molecular, hoy es sábado, con otra proposición que es, hoy es sábado, hay clase de lógica. El y es el término de enlace, no hace parte ni de la primera proposición ni de la segunda proposición. Solamente es un término de enlace. Sirve para juntar a las dos proposiciones y esa nada más es su función. No es parte de ninguna de las dos proposiciones.
Ahí la diferencia, la gran diferencia es que dos proposiciones atómicas son unidas por un término de enlace y se convierte en una sola proposición molecular. ¿Ya? Para eso sirve el término de enlace o conectivo lógico. Existe un término de enlace o un conectivo lógico llamado no, que también es un conectivo, pero que solamente actúa sobre una proposición atómica. A diferencia de los otros tres que sirve para juntar dos proposiciones, el no actúa sobre uno solo, sobre una sola proposición. Hoy no es sábado. El conectivo no hace parte de la proposición, ¿ya? Pero le convierte en proposición molecular. Aparentemente es una proposición atómica. ¿Por qué? Porque tiene un solo sujeto, un solo predicado. Hablamos de una sola cosa, es una sola proposición. Pero cuando la proposición tiene un conectivo lógico o un término de enlace, automáticamente se convierte en molecular. Y el conectivo no la convierte en proposición molecular. Hoy no es sábado, es una proposición molecular. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es la negación. El no, como término de enlace, no hace parte de la proposición. La proposición realmente es hoy es sábado. La negación de esa proposición, sí, es una proposición molecular porque ya tiene el término de enlace no. Y se queda de la siguiente forma. Hoy no es sábado. Pero mi proposición original es hoy es sábado. La negación de eso es la que lleva el término de enlace y se convierte en una proposición molecular. Una proposición atómica es convertida por el término de enlace no en una proposición molecular. Por más de que sea una proposición simple. Nosotros vamos a leer y va a decir, sí, pero tiene un solo sujeto, no hay no. Ok. El hecho de que tenga un conectivo lógico dentro ya es motivo para convertirla en una proposición molecular. Aquí vamos a ver 4 ejemplos de proposiciones utilizando cada uno de los tipos de conectivos lógicos que vamos a tratar. La Luna no es un planeta. Esta proposición molecular utiliza el conectivo no. En este caso, el conectivo actúa sobre una proposición atómica. La Luna es un planeta. Hay una sola proposición, es una proposición atómica, pero cuando identificamos el conectivo no, ya lo convierte automáticamente en molecular. El único conectivo lógico que puede actuar sobre una sola proposición es el no. La proposición original es la Luna es un planeta. ¿Ya? Y cuando yo le agrego el no, estoy convirtiéndole en molecular. Pasa de ser atómica a molecular. Otra cosa que tenemos que rememorar siempre, ningún conectivo lógico hace parte de ninguna proposición. Los conectivos lógicos no forman parte de la proposición. Esa es una regla que no debemos olvidar jamás. El segundo ejemplo, el viento arrastrará las nubes o lloverá con seguridad. Aquí ya tenemos el término de enlace o. El conectivo o actúa sobre dos proposiciones atómicas, que son el viento arrastrará las nubes y lloverá con seguridad. Son las dos proposiciones.
yo digo, el viento arrastrará las nubes o lloverá con seguridad. El término de enlace es o. No hace parte de ninguna de las dos proposiciones. Tenemos dos proposiciones atómicas, que son el viento arrastrará las nubes, lloverá con seguridad. Son dos proposiciones. El término de enlace solamente sirve para juntar a las dos proposiciones y convertirlas en una proposición molecular. A las dos proposiciones atómicas le junta el conectivo y le convierte en molecular. Eso es lo que tenemos que grabar. El tercer ejemplo. Si estamos en diciembre, entonces llegará pronto Navidad. Aquí el término de enlace es una condicional. Si, entonces. Esta proposición ilustra sobre el uso del conectivo si, entonces, que también actúa sobre dos proposiciones atómicas. Estamos en diciembre y llegará pronto Navidad. El término de enlace lo que hace es convertir a dos proposiciones atómicas en molecular y se convierte en una sola proposición molecular. Si estamos en diciembre, entonces llegará pronto Navidad. Esa es una proposición molecular. El tercer ejemplo, la clase empezó y Eduardo sigue durmiendo. En este caso, el conectivo utilizado es el y, actuando sobre dos proposiciones atómicas. La clase empezó y Eduardo sigue durmiendo. Perfecto, acá tenemos los cuatro conectivos lógicos que vamos a estudiar inicialmente. En la próxima clase vamos a ver el formato de estos conectivos lógicos. ¿Por qué? Porque el formato de la proposición es definido por el conectivo lógico. El conectivo lógico es el que define el formato de una proposición. ¿Ya? Eso vamos a estudiar en la próxima clase. Hasta aquí vamos para la clase 8. Damos por terminada la segunda clase de lógica proposicional. Es muy importante que vayamos grabando los conceptos porque en esta etapa estamos avanzando lento justamente para definir claramente los conceptos. Necesitamos la definición de los conceptos y necesitamos que esté claro, bien definido, bien conceptualizado toda la parte de teoría. Porque cuando iniciemos los ejercicios vamos a darlo por sabido. Entonces necesitamos esa practicidad, esa parte de que tenemos que manejar bien los conceptos para que sea claro y no haya lugar a dudas. Espero que les sirvan las diapositivas, el material de explicación. Cualquier duda vamos a estar aclarando en las clases virtuales que vamos a tener los martes. Y para cualquier consulta estoy a disposición. Que tengan un buen día.